Y luego las grandes ciudades también tienen comportamientos parecidos, creo yo. O sea, Madrid, o sea, más o menos igual. Yo lo que quería decirte es que mi abuela es argentina y su hermana también, y ellas eran de familia gallega, pero al criarse siempre en Argentina y su padre ser italiano, les gusta, o sea, el folclore y toda su cultura era el tango, comida de allí que habían aprendido a hacer en Argentina. Es decir, mi abuela hacía una empanada que le llamaba gallega, pero no era gallega. Era totalmente argentina, cómo lo hacía, lo que le metía. Y las costumbres y tal, me refiero, eran todo de allí. Pero mi abuela, al vivir en el franquismo, mi abuela siempre decía, estos sudacas. Porque mi abuela no era reaccionaria del todo, pero sí, a ver, votaba el PP, como los gallegos, ese imaginario, no sé, una cosa muy rara. Y yo siempre pensando, ¿cómo puedes llamar sudaca si tú eres sudaca? O si lo utilizas como un término para reírte de ti misma, lo entiendo, pero si lo utilizas como peyorativo hacia otra gente cuando tú eres eso, es absurdo. Yo considero que un problema que tenemos aquí es cuando, o sea, que se estratifique la sociedad, eso le beneficia a la derecha. Es decir, que tú seas sudaca y yo charnega, y yo, o sea, me refiero a los serbio-bosnios, los croato-serbios, los de Macedonia del Norte, son clase trabajadora, que hablan diferentes lenguas y eso, o sea, la sociedad no es ideal, siempre hay conflicto. Entonces, pretender que no haya conflicto es básicamente el fascismo, matarlos. Punto, es que es muy fácil. Entonces, yo considero que tú y yo somos lo mismo, somos clase trabajadora. Encima tenemos un componente que nos entendemos también con el idioma. Yo considero que aquí el catalán es una lengua muy pequeña, entonces tenemos que hacer un esfuerzo todos porque no se pierda. Es algo que deberíamos de aprender, es decir, el catalán nosotros no nos perjudica, hablamos una lengua que se habla en medio mundo, siempre se hablará. Es decir, otra cosa es, comprar las tesis de Ciudadanos es como comprar las tesis de Convergencia, es decir, ni Cataluña es andaluzantismo, ni tampoco, yo qué sé, aquí sufrimos un apartheid. Sí que es cierto, pero esto pasa en Francia, y por eso intento señalar siempre que las dinámicas de Cataluña son las mismas que en cualquier sociedad europea. Hay una película de Guillaume Canet, o Cantet, o como se llame, que se llama Pequeñas mentiras sin importancia. Es una gente como así de pequeño burguesa, ¿no? Que todos son muy guays, son súper antirracistas y tal, y no sé qué. Y una de la familia, la mujer, tiene como una niña que le ayuda a hacer los deberes, una chavala a los críos. La au pair, o como se llame, es española. Y mientras que están hablando y tal, y la chica cuida a los críos hablan en español en la peli. Porque claro, como los cuida la niña, la chavala es española, les habla en español. Cuando se cabrean los franceses, le dicen a la tía, háblales en francés, que esto es Francia, joder. Y esto se lo dicen los progresistas franceses. Está muy bien que señalen eso en la película, pero eso es algo que ya pasa en Francia. En Francia te critican, o yo por ejemplo, yo hablo francés, pero nunca me he atrevido a hablarlo en Francia, porque hacen que no me entienden. Yo he estado en Francia y he pedido algo en francés y prefiero hablar en catalán, o en inglés, o en español que en francés, porque hacen que no te entienden. Esto no pasa aquí así, pero sí que es cierto que con el idioma se juega esa gente que quizá ha subido un poco del ascensor social, que ya totalmente está fulminado. Y por eso nosotros somos lo mismo. Yo considero que a mí no me gusta hablar de privilegios, porque es una parida. Pero evidentemente, en comparación con la gente nueva que viene, yo que sé, uno de mis mejores amigos es Andrés, de Lima, y yo con él siempre he tenido mucha simpatía porque la literatura, todo, es lo mismo, es decir, bebemos de lo mismo. Y evidentemente su familia la ha tenido muchísimo más difícil que la mía para quedarse aquí. Pero también es absurdo que a mi padre siempre se le ha llamado inmigrante por ser de Cuenca. Mi tío vive en Madrid, también es de Cuenca, nunca le han dicho que emigró a ningún sitio. Simplemente el señor vive en Madrid y ya está. Y a mí me resulta absurdo cuando me dicen, no, tú eres hija de inmigrantes. Y digo, ¿dónde están? Cuestiono que tú seas inmigrante. Pero bueno, esto es otra cosa que ya me entiendes. Pero vamos, en una misma sociedad, con 12 cientos de años que somos lo mismo, yo no soy inmigrante de nada. Ni mi padre tampoco. Mi padre, como mucho, el señor se ha desplazado 500 kilómetros. De hecho, Bordier, tanto que hablamos y tal, Bordier, que es francés, en realidad es un señor aragonés, si lo analizáis en su comportamiento. Es un pueblo del sur de Francia que al otro lado de la frontera se comportan exactamente igual. O sea, los términos siempre son difusos, pero lo que no acepto es cargar con una cosa que es un relato derechista total. ¿Cómo que inmigrante de qué? Y esto me gusta, es que me gustó eso tuyo, de que sudar de... Sí, un poco relacionado con la pregunta anterior. Yo soy de Venezuela y también Venezuela es geográficamente más grande que España. Y uno no siente nunca jamás que una persona que va de un lado es migrante de otro lado. Y lo quiero relacionar a la presentación hace poco del libro de Alex Chico, que presentó acá el señor Juan Trejo, donde Alex Chico decía los cuerpos partidos
que no se sentía ya, ni, que no era ni de su lugar de origen en España, ni de Cataluña. Entonces, tú acabas de decir que tu patria es tu gente, pero ¿te pasa lo mismo que Alex Chico? Sí, lo que hablaba es que muchas personas que están aquí se sienten un poco apátridas, en el sentido de que ya han muerto las personas de su familia que están pues, en Murcia, en Andalucía y tal, y aquí tampoco terminan de verse como su espacio, ¿sabes? Entonces esa gente queda como en un término medio, que es lo que dice el libro de Alex Chico. Está hablando de eso, de como que te parte y no terminas de sentirte ni en un sitio ni en el otro, que si me pasa, no, la verdad es que no porque me siento muy andaluz y me siento muy de Andalucía, entonces no me pasa, pero sí que hay muchísima gente que le pasa y que yo he hablado y dice, sí, pero por ejemplo me fui a varias asociaciones del FECAC, que es la Federación de Entidades Andaluzas en Cataluña, y estuve hablando con gente y mucha gente decía, yo es que ya no voy al pueblo, nunca voy al pueblo ni me siento ya bien en el pueblo, pero aquí tampoco me siento de aquí, y entonces el desarraigo es parte fundamental de su personalidad y de su persona, y le pasa a muchísima gente. A mí no me ha pasado, pero no veo ni que sea malo ni que sea bueno, es simplemente pues la vivencia de cada uno. Bueno, a mí me pasa algo similar con el tema del desarraigo. Bueno, yo vivo aquí hace 21 años, en Barcelona. 21. Sí, y bueno, pues soy visible y espiritualmente sudaca, tanto del sur de España, o de Europa, como del sur de América. Entonces, yo simplemente quería agradecer por plantear el debate, que es totalmente saludable. Y parto de mi primera observación muy puntual, es que lo que yo percibo del discurso es el término charnego, cada vez lo percibo más bien como un elemento aglutinante. Yo también, pues mira, ¿por qué no puedo ser charnego? ¿Por qué? No sé. En esa línea iba lo que decía Carrión, todo el mundo es charnego. Lo veo como algo, pues mira, como que alguien me plantee, oye, somos mestizos, ¿no? Ah, pues sí, somos mestizos, sí, ¿no? Somos mezclas, yo también, pues mira, ¿no? Ayer di el examen, el C2 de catalán, ¿no? Yo encantado, esa es la nueva segunda lengua, por ejemplo. Claro. Yo encantado, y claro, porque yo vengo de un país totalmente fragmentado y totalmente conservador que es Perú, ¿no? Yo me siento más de Barcelona, pero me siento más a gusto con vosotros, con la gente que Lima, ¿no? Porque también soy del interior y este es mi tercer proceso migratorio, de un pueblo de los Andes a Lima, una ciudad de 2 millones de habitantes, ¿sabes? Ahora tiene 11. Sí, una monstruosidad, pero nunca me he sentido, es más, me he leído 4 veces Lima la Horrible, que es un ensayo que recomiendo porque se repiten los mismos patrones culturales de la ciudad de América Latina, las capitales. Y bueno, yo más que todo me agrada mucho el aporte de charneo, el término, como un elemento aglutinante. No es dividir ni me voy a poner la camiseta, pues es más que todo como algo que nos une. Yo lo veo así, ¿no? Como que sintoniza. Y otra cosa que hace unos 5 años escribí un artículo sobre el término sudaca, ¿no? Como un proceso semántico de una apócope del sudamericano o sudamericana, para luego convertirse también en un término reivindicativo continental. Hay sudaca editores, hay Beat Sudaca, es una banda de rock, hay todo sudaca, o sea, ya los sudaca también. Sí, la teoría queer. Exacto, hay un proceso de resemantización, de
resignificación del término sudaca. Entonces, por ejemplo, también es saludable, que además es